los jueces, parafraseando a Perón, Cristian? Vos sabés que los chicos cuando escuchan algo así dicen es un chanta, y Alberto es un chanta. O sea, ha perdido porque ha perdido el valor de la palabra, ha perdido absolutamente el respeto por los otros poderes, porque es el mismo presidente que decía a principio de su mandato que la Corte estaba bien y que no se iba a meter, y si quería que lo firme cuando estaba en campaña. Un presidente que es como el monigote del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo dice algo y le sale corriendo a ver si cae en gracia, ¿no? Entonces, o sea, la justicia... vos interpretás que acá está sobreactuando por Cristina. Pero todo el tiempo, digo, ha cambiado todo lo que dijo en los últimos 4 años antes de ser presidente y lo que ha dicho el primer año siendo presidente. Digo, lo de la ley de medios de esta semana, no te piden tanto, ¿no? Volver a decir voy a mandar una ley de medios, vos sabés que no tiene los votos, o sea, hace cosas para quedar bien en el kirchnerismo. Y es un presidente que ha perdido el valor de la palabra. O sea, es más importante las reuniones sin él que las reuniones con él. A ver, un ministro dijo que no tiene código y el ministro sigue siendo ministro. Sí, el ministro del Interior. O sea, un ministro dijo que el presidente no tiene código. No cualquier ministro. Perdón, y sigue siendo el ministro del Interior. Y sigue siendo ministro. Pero, digo, este es el valor que tiene Alberto Fernández, pero es el valor que hoy tiene en el gobierno y el valor que tiene para el peronismo y para el kirchnerismo. Rodrigo, viene un año con definiciones judiciales importantes. El 9 de marzo se van a conocer los fundamentos del fallo contra Cristina. ¿Qué imaginás hacia adelante? Y esto es un proceso que se agrava mundialmente y los intelectuales lo escriben, lo describen. La defensa soberana del lago escondido. Veíamos las fotos hace cuánto, 2 o 3 días atrás, como Rivadavia, la cantidad de pesqueros ilegales pescando en los mares soberanos argentinos. ¿Dónde está la defensa de eso? La base china en Neuquén, ¿quién la autorizó? ¿Qué hace la base china? Las estancias, los kilómetros, las estancias de la oligarquía acá en Santa Cruz. Todo un verso. El ataque al Poder Judicial. ¿Quién designó el Poder Judicial de la Argentina? El peronismo lo designó. Vos tenés 1000 jueces federales. Manejan el Senado de la Nación del 83 a la fecha, con todos los gobiernos. Gobernemos nosotros, gobiernen ellos. Los miembros de la Corte casi todos son de filiación justicialista. Es todo un verso. Entonces van a seguir con el ataque al Poder Judicial por varias razones. Las más coyunturales para defenderse de las cuestiones que tienen que ver con los juicios que los condenan por haberse robado la Argentina. O sea, esa es la explicación de coyuntura, la explicación de reacción ante lo que están viviendo. Pero en realidad esto encaja en un problema bastante más profundo que tiene que ver con lo que ya se escribe mundialmente, que es ¿qué están haciendo las autocracias? Después de que se logra como un consenso de la democracia liberal, los autoritarios ya no pudieron plantear golpes de estados ni dictaduras frontalmente, porque hubo un consenso ciudadano democrático mundial después de la caída del muro en todo Occidente, que ese planteo no va. Entonces, ¿qué pasa con los autoritarismos en el mundo? Ganan democráticamente, pero desde adentro de la democracia horadan la democracia. Entonces, atacar al Poder Judicial es no entender que está diseñado como un organismo de contrapesos, que es un organismo contramayoritario, está en defensa de las minorías, está en defensa porque tenés organismos mayoritarios como el Congreso de la Nación, como el ejercicio de la Presidencia de la Nación Argentina. Atacar eso es un ataque frontal a la estructura democrática y republicana que tiene un país. Entonces, lo que hay en el fondo es un desprecio por la democracia. El peronismo, la democracia nunca lo entusiasmó tanto, eso pasó con los autoritarismos en el mundo, tuvieron que dejar de decirlo públicamente, porque el consenso ya fue legitimado por la sociedad, pero básicamente no creen en los contrapresos, no creen en los controles, en la transparencia. Entonces el ataque al Poder Judicial tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pancho. Habló también Alberto Fernández, mira, Silvia, de vacunas. Y cuando Tenemos a Alberto cuando Fernández. llegaron las vacunas, nadie se apropió de las vacunas. Se distribuyeron equitativamente a cada rincón de la Argentina. No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles. Vacunamos a todos al mismo tiempo y todos tuvieron derecho a acceder a la vacuna, gratis, dada por el Estado. Vacunamos a todos al mismo tiempo. ¿Podemos poner el comunicado de la provincia de Chaco de diciembre del 2020? Digo, para poner
en contexto, Silvia. Lo tenemos, mira, ahí está. Esto es la provincia de Chaco. Inició la campaña de vacunación COVID-19. Recordemos que en diciembre de 2020 solamente llegaron 300.000 dosis. Las primeras. Era dificilísimo tener una vacuna. Muy complejo. Y Capitanich fue uno de los primeros en recibir la dosis como muestra de voluntad y confianza. Qué bueno. Una verdadera vergüenza, porque si está claro que el gobierno se manejó desde el comienzo muy mal en la distribución de las vacunas, es justamente por la manera discrecional con que hicieron las primeras distribuciones. Porque algunos casos, bueno, Capitanich lo contó, tenemos también, Pancho, el listado de los vacunados VIP. Lo dio el propio gobierno cuando saltó el escándalo. Me acuerdo que eran más de 70. Pero hubo enorme cantidad de funcionarios a los que le ofrecieron la vacuna. He hablado con varios de ellos y decidieron no aceptarla porque sabían que iba a ser para escándalo. Efectivamente fue un escándalo, y también lo que hay que tener en claro es que así como lo que dijo en relación a la vacuna es el intento de instalar algo absolutamente falso. Me llama la atención ¿por qué? Porque no estaba hablando de eso, Yo le presté atención a Capitanich, que estaba al lado, porque está buscando, Pancho, Javi, lo que está buscando es... yo escuché los 40 minutos también, como no tenía nada más importante que hacer, escuché los 40 minutos de Alberto Fernández en Fuerte Esperanza, ahí en El Impenetrable. Y todo lo que dice es falso, o sea, construye... Por ejemplo, cuando él dice que realmente me hiere, dice, porque nosotros primero pensamos en la necesidad del otro, los peronistas quería decir, ¿no? Y no como la derecha que piensa primero, o sea, cosas avísame si tenés absurdas todas. El del agua, Gonzalo. ¿Tenés el del agua? Mira, presta atención a esto, dale. Son 130 y pico de kilómetros de acueducto que hacen falta. Son 4.000 familias, dijiste, que se van a beneficiar con la llegada del agua a sus casas. Ahora, ustedes se dan cuenta que estamos en el siglo XXI y estamos festejando que a la gente le llegue el agua a la casa. ¿Se dan cuenta de la postergación que se ha vivido? ¿Se dan cuenta? Estamos construyendo acá en el Chaco también, y a mediados de año nos hemos comprometido con Coqui a terminarlo, un acueducto de más de 500 kilómetros que cruza todo el Chaco, que va a llevar agua a 400.000 familias. Dice el presidente mientras toma agua. Está asombrado de la postergación. Yo le quiero recordar lo que le decía recién a Hugo Machiavelli. 2007, 2011, gobernador Capitanich. 2011, 2015, gobernador Capitanich. Después vino Pepo. Sí, y ahora vuelve. Y ahora vuelve Capitanich. Vamos a la Nación, porque puede decir, bueno, no me mandan los fondos. Néstor Kirchner, 2003. Bueno, Cristina. 4 gobiernos kirchneristas. Y ahora Alberto Fernández. 80% de los últimos 20 años. Hay una deuda. ¿Vos no crees que esta distancia de la dirigencia sobre todo en el discurso, no puede salpicar también a la oposición? A ver, pero es tremendo escuchar al presidente decir estas cosas, pero lo decía Silvia, todo el tiempo es un relato, es una mentira. O sea, yo creo que ustedes hacen un trabajo que es tremendo, digo, porque cuando vos querés discutir temas que creo que hay que discutir en la Argentina, que es la falta de insumos, la modernización laboral, porque no se puede tomar gente, el problema que tienen, la gente tiene más seguridad en el plan que en la búsqueda de la oferta laboral, el tema de alquileres, digo, que son lo que afecta a la gente, la inflación. Terminamos discutiendo lo que dice el presidente. Digo, hay una causa sobre el vacunatorio VIP. Lo vio todo el mundo sabe quién se vacunó antes, digo, por lo menos gran parte. Hay una causa en el Posada por vacunatorio. Hay gobernadores, hay listas, hay diputados, o sea, y te dice una cosa que habla del agua como si empezó a gobernar ayer. Hace 3 años que gobierna él, pero el 80% de los últimos 20 años...
yo estoy segura de que el equipo de comunicación de Casa Rosada dijo, hay que decir sobre esto tal cosa, sobre esto tal cosa, que tenga que ver con la realidad no le importa a nadie. El gobernador es como Kicillof, para salir a discutir y tener argumentos falsos. El gobernador Kicillof dijo hace poco, por suerte terminamos la autovía 2. Hizo 5 kilómetros, el resto lo hizo María Eugenia Vidal. Bueno, hay una discusión que me quiero meter también, pero hablábamos del agua. Sí, porque tenemos una perlita para cerrar el tema del agua con Capitanich. Vos te acordarás, Pancho, octubre del 2021, cuando Capitanich hacía esto que vamos a ver. No parece ser que una obra de esta magnitud, digamos, abrir una canilla, no es nada, digamos, pero este es un cambio de vida para siempre. Y estos son 107 años que esta localidad que lo merece, ahora tiene agua potable. Bueno. El día que Capitanich lloró por inaugurar una canilla de agua. Esto fue en 2021. Claro, había elecciones en ese momento, Capitanich estaba de campaña y lloraba, se emocionaba por una canilla de agua. Ahora, Cristian, vos sos consciente de que evidentemente para que volviera el kirchnerismo hubo un gobierno que no cumplió las expectativas. Claro, sin duda, y sin duda de esto hemos hecho... Y que económicamente le fue mal. Hemos hecho una autocrítica, hoy podríamos, y creo que ya lo hemos dicho 1000 veces, ver qué contexto internacional tuvimos, la seca, digamos, todo lo que nos pasó, pero sin duda... Alberto Fernández te puede decir la pandemia... Pero nosotros no hicimos un relato. La guerra, la pandemia... O sea, si la guerra en el contexto de la Argentina nos tendría que haber favorecido. Por los precios. Lamentablemente. Porque se deja de producir lo que la Argentina produce. Casualmente nosotros reemplazamos en el mundo lo que Ucrania y sectores de Rusia producen. Con lo cual, digamos, el problema nuestro, digamos que estuvieron 2 o 3 años discutiendo qué nombre le ponen al gasoducto y no había hecho la licitación, ¿no? Digo, si no podríamos estar exportando gas. Digo, no, digamos, hay cosas en la Argentina que solamente están en la cabeza del kirchnerismo y en el relato. Ahora, por supuesto que entendiendo, y lo decía Rodrigo hace un rato, qué cosas hicimos mal aprendimos, qué cosas no hicimos y qué cosas no hicimos en el tiempo. Pero ahora, el cambio tiene que ser profundo, y este es un reclamo que tenemos, tiene que ser nítido y tiene que ser rápido. Si tuvieras que elegir algo que no hay que volver a hacer del gobierno de ustedes, ¿qué harías? Creo que hay temas que tenían que ver con transformaciones serias que iban al Congreso y que son temas que no salían, pero creo que rápidamente el gobierno... ¿Qué no hacer? El gradualismo. No hay cambios graduales. El cambio hay que viene hacer en serio. Una política de shock. Hay que hacer un cambio rápido, en serio, que muestre y que dé confianza. Que dé confianza básicamente porque hay muchísimos jóvenes. Los que tienen recursos piensan en cuándo se van. Y los que no tienen recursos se ilusionan con irse. Todo eso favorece a los que están aparentemente por afuera. No sé a esta altura si Milei o Espert están por afuera, pero son nuevos en política. A ver, yo lo decía Willy, lo comentaban ustedes. Yo soy de los que cree que hay que tener en la provincia de Buenos Aires algún tipo de acuerdo con Milei y con Espert, por lo que representa, pero porque pueden ser funcionales, no teniendo segunda vuelta de que gane el kirchnerismo nuevamente. Milei dijo la provincia de Buenos Aires, fue muy duro, no me acuerdo exactamente la expresión, pero dijo con esto no. Sí, lo descartó. Lo descartó de plano. Yo digo, hay que pensar, yo entiendo que pueden decirse cosas ahora, pero cómo uno quiere defender a la provincia de Buenos Aires. Si uno quiere defender a la provincia de Buenos Aires, tiene que entender que es muy factible que si las fuerzas liberales, con lo que han crecido, van por afuera y que se gane por un voto, tenés posibilidad de no ganarlo. Y digo, me parece que eso tendría que llamar a la reflexión a esa fuerza de entender que se puede tener un proceso en común en la provincia de Buenos Aires. Yo le he escuchado decir a Milei, con algunos no quiero saber nada. Es un rejunte de miserables. Y es una estructura destinada al fracaso. Bueno, ahí está. Yo converso con Milei en el Congreso y con gente. Yo creo que hay que intentar, no hay que darlo por terminada la discusión, porque creo que hay que entender... con Milei? ¿Qué pensás de Milei? Yo le tengo mucho respeto, digo, porque dentro del Congreso la verdad que tiene una conducta dentro del Parlamento que es muy similar a la nuestra. Creo que él ha traído a discutir ideas que hacía tiempo que no se discutían en la Argentina y que vale la pena discutirlas.
y que hay que discutir. Hay una contraposición fuerte en ideas donde el peronismo se ha kirchnerizado demasiado y se ha ido hacia la izquierda, y él ha llevado a la discusión a la libertad muy a la derecha, pero creo que en el medio hay un camino no y se creo puede que los una discusión. radicales los acompañen en ese acuerdo. A ver, yo lo que creo es que para mí hay un interés superior, que es ganar y gobernar la provincia de Buenos Aires. Gobernar la provincia de Buenos Aires va a ser muy importante, y te diría central, para sostener un gobierno nacional si ganamos. ¿No te molesta que les diga Javier Milei Juntos por el Cargo? Son chicanas. Me parece que en el fondo uno tiene que pensar en una política más a largo plazo, a entender que el Congreso, por la elección que va a haber, si nos toca gobernar, va a haber muchas leyes que vamos a tener que tratar de sancionar junto con los diputados que ingresan por Milei o por Esper o por los grupos de libertarios. Así que me parece que hay que entender que son más las cosas que nos pueden acercar que las que nos pueden alejar. Y hay que trabajar en una Argentina de futuro que necesita no solamente de Juntos por el Cambio, sino de ampliar eso cuando nos toque el Congreso de la Nación. Antes de meternos en el caso Lucio, está un tema que seguramente va a ir creciendo, que es el de la matanza. Vos tuviste un comunicado respecto de los resultados del INDEC sobre la población de la matanza. ¿Qué pasó ahí? Nosotros hicimos un comunicado con Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, varios diputados nacionales más, legisladores provinciales, intendentes. La verdad que acá hay un invento en el año 2010, donde a la matanza, aparentemente no, el número que da la matanza, ahí lo tenemos, estamos viendo da una cantidad de población que con el crecimiento que hoy tiene ha quedado demostrado que estaba inflado en un porcentaje. ¿Esto qué pasó? Durante todos estos años, más o menos hubo 34.000 millones de pesos que fueron a la matanza, que tendría que haber sido distribuido en los otros 134 distritos. En fondos, por ejemplo, en el Fondo de Seguridad, la matanza recibió una cantidad de dinero que no lo tendría que haber recibido. ¿Vos decís que fue un error o fue voluntario? No, yo no creo que haya sido error. Recordemos, vale la pena contextualizar, recordemos que en esos años, estamos hablando del censo 2010, el INDEC estaba intervenido. A ver, en esos años el kirchnerismo falseaba las estadísticas públicas, mentían con la inflación, mentían con la pobreza, y también, evidentemente, trastocaron o inflaron los números de la matanza, los habitantes, para recibir más coparticipación Era cuando municipal. la inflación era baja, era Claro. 6% menos desocupado que Alemania. Cuando podías comer con 6 pesos por día. Vos sabés que hubo durante muchos años una protesta interna en el INDEC, recordemos el INDEC que trabaja, toda esa polémica, que ponían en las escaleras la leyenda 36 millones, solamente este número, que quería decir, en realidad el censo no dio 40 millones, sino dio 36. Era aparentemente la cifra real, esto nunca se dio a conocer, en realidad siempre quedó en esta polémica, pero evidentemente había gente ahí adentro preparada que daba por sentado que se habían reconstruido algunas estadísticas, porque recordemos que ese día muere Néstor Kirchner a la mañana. El 27 de octubre del año 2010. Muchos técnicos de carrera en ese momento, Pancho, contaban, técnicos de carrera profesionales, serios, con una trayectoria intachable, contaban lo que fue la intervención de Moreno y del kirchnerismo en el INDEC, ¿no? Que fueron apartados y pusieron a militantes políticos a hacer todo lo que hicieron, ya es historia, pero ahora seguimos pagando las consecuencias porque se conoce esto de la matanza. Tenemos una placa, creo, sobre el tema de la matanza, si no directamente, ahí la tenemos, mirá. Claro, porque ahí, Pancho, lo que vemos es, fíjate, en el censo 2010, en números redondos, ¿no? Para no entrar tan en detalle, la población de La Matanza era de 1.700.000 habitantes. Hoy, 2022, el último censo de mayo del año pasado, 1.800.000 habitantes. Creció en 57.866 personas. Creció muy por debajo de la media nacional y eso es lo que llama la atención. De hecho, la proyección del INDEC hablaba
de que La Matanza tendría que haber crecido en más de 536.000 personas. La población debería haber sido en La Matanza, si se cumplía con la media nacional, de alrededor de 2.300.000 personas. Y esto, algunos cálculos indican que La Matanza recibió de más, o sea, recursos mal asignados, recursos que deberían haber ido a otros municipios bonaerenses durante estos 12 años, más de 85.000 millones de pesos. Estamos hablando, Pancho, lisa y llanamente de una estafa. Bueno, esto va a ir escalando porque hay una causa judicial. Lo cierto es que esto nosotros no es que lo planteamos, hoy están los resultados, pero esto lo venimos planteando, inclusive fuimos a La Matanza y lo planteamos con Martín Tetaz, y lo hemos planteado en un programa acá. Claro, Tetaz estuvo haciendo los números. Claro, cuando hicimos los números, fuimos con Martín Tetaz a La Matanza, los dos, y cuando vimos los números, cuando él me contó y me dijo la proyección, realmente esto empezamos a principio de año y ahora que están los resultados, confirmamos que lo que se habíamos planteado en su momento era realmente así. Porque el crecimiento que tuvo antes no tiene nada que ver con el resto. Y si ahora tuviera el mismo crecimiento que tuvieron los partidos alrededor, tendría, como dijo recién, 2.300.000 habitantes. Estamos a horas de